Muy buenos días. Quiero dar inicio agradeciéndole a los organizadores de GICIT y de la primera conferencia internacional del Sistema de Información y Software por la invitación que se me hizo. Segundo, pues decirles que lastimosamente no pude asistir por las dificultades que actualmente tenemos los venezolanos para estar en Ecuador a raíz de las medidas migratorias del gobierno ecuatoriano. Espero que en el futuro esto se logre solventar porque entre pueblos hermanos latinoamericanos, pues lógico, las medidas migratorias en los términos que nos las han impuesto va en contra del deseo de nuestros padres libertadores, Sucre, Bolívar. Y tercero, que les voy a estar hablando de mis trabajos alrededor de los datos como servicio desde el Internet de las Cosas. Mucho de lo que ustedes van a conseguir aquí son trabajos desarrollados en estas universidades, donde, por supuesto, la Escuela Politécnica Nacional también ha sido partícipe, pero hay universidades francesas, españolas, colombianas, venezolanas, entre otras que han venido trabajando en muchas de las cosas que yo voy a presentar acá. Eh, Sin más preámbulos, les voy a hablar de la analítica de datos, del Internet de las Cosas. Voy a hablarles también de cómo convertir los datos en servicios y para eso vamos a hablar de una metodología y después vamos a hablar de varios casos de ejemplo en particular. Eh, Algo importante entender es que actualmente nuestra sociedad viene sufriendo una transformación que además viene generando nuevas dinámicas en la sociedad, por ejemplo, empresas que no tienen bienes, pero que proveen un servicio. Buen ejemplo es Uber, que no tiene ningún taxi, o Airbnb, que no tiene ninguna habitación, pero proveen servicios de alojamiento o el otro de transporte y parten del principio de que sirven de intermediario entre los proveedores de servicio y los consumidores los mismos. Entonces, fíjense que un primer aspecto de la transformación social que estamos viviendo es el aspecto de interconexión. La interconexión en nuestra sociedad pasa a ser vital, cada día lo hacemos de manera más masiva, más rápida, de diferentes formas y prácticamente a una edad más temprana. Es decir, que es una sociedad que se viene interconectando y que rápidamente permite tener información de cualquier ámbito para cualquier proceso de toma de decisión que se quiera hacer. Otro elemento importante es la gran cantidad de datos que estamos produciendo. Ustedes seguramente actualmente están produciendo muchísimos datos, entonces esa capacidad de producir grandes cantidades de datos pasa a ser fundamental, pero lo que más importante es poderlo almacenar y poder utilizar. Entonces los enfoques basados en datos para explotarlo es un modelo de negocio muy importante. Por ejemplo, Airbus toma los datos de su vuelo y lo está usando para sus nuevos diseños. Es decir, no es solamente capturarlo, sino explotarlo. Ahora, lo otro también importante es la gran cantidad de formas de generación de datos. Nosotros como individuos generamos una gran cantidad de datos diariamente a través de nuestro móvil, a través de todas las actividades sociales que realizamos. También se está generando una nueva forma de inteligencia que ella misma genera datos. Esa inteligencia está permitiendo personalizar las cosas, está permitiendo cada vez romper la mediación y que podamos comunicarnos con lo que necesitamos. Para eso se están generando nuevas tecnologías que ellas mismas también son generadoras de una gran cantidad de datos y por supuesto terminan los nuevos modelos de negocios como el que hablé anteriormente. Ahora, ¿qué introduce Internet de las cosas? Internet de las cosas nos viene hablando es que ahora podemos conectar a cualquier dispositivo, que esos dispositivos ahora van a poder ellos mismos detectarse entre ellos mismos, saber que tiene otro dispositivo al frente y tratar de comunicarse con él. Y lo que es importante ahora es jugar a esa integración entre ellos mismos y a partir de esa integración poder hacer cosas. Eso es lo trascendental de lo que Internet de las cosas nos permite. Y en ese sentido, veamos algunas cosas interesantes.
Entonces, fíjense, la pregunta a hacerse es, ¿qué es la cosa? ¿Qué es lo que está detrás de esa cosa que habla Internet de las cosas? Y son dispositivos que están en diferentes ámbitos, dispositivos internos a nuestro organismo, como los implantes, los automóviles, los dispositivos de campo, son dispositivos con capacidad de percibir y eventualmente de actuar. Ahora, particularmente, tienen que tener la capacidad de poder ver, de poder recopilar datos, y lo que más importante es eso, esa capacidad de potencialmente actuar y de actuar de manera autónoma. Ya veremos un poquito esa idea de autonomía, porque esa idea de autonomía lo que me está diciendo es que entonces yo tendré neveras inteligentes con la capacidad de ver lo que tiene por dentro, de qué le falta en algún momento dado para las dietas de la familia donde está esa nevera, y en función de eso hablar con otros dispositivos para pedir nuevos alimentos, los que se están acabando, o para hablar con otros dispositivos para hablarle de qué alimentos puede preparar hoy para la familia y así por el estilo. Es decir, que vamos a ver cosas o dispositivos con capacidades como esta que permitan razonar y en función de eso también comunicarse con otros dispositivos para poder actuar en conjunto. Vamos a ver una gran cantidad de elementos de estos tipos. Y a estos tipos, a estas cosas, es lo que llamamos objetos inteligentes. Objetos inteligentes que desde el Internet, perdón, desde la inteligencia artificial desde hace tiempo venimos trabajando, porque son objetos con tres grandes cualidades. Una, la de poder aprender, la de poder capturar conocimiento y con ese conocimiento poder razonar, poder tomar decisiones, poder saber qué hacer para después interactuar con otros agentes de manera inteligente para poder cumplir objetivos grupales. Ahora, lo que es interesante es que en medio de todo esto estamos generando un montón de datos que me sirven para definir qué, dónde, cuándo están sucediendo las cosas, pero que además ahora podemos escalar esos datos y esa información para tratar de comprender, para saber cómo pasan las cosas, por qué pasan, es decir, para entender qué puede estar ocurriendo. Y ahí es donde la analítica de datos nos puede dar un aporte importante. Y nos puede dar un aporte importante porque la analítica de datos, usando los datos como materia prima, puede generar conocimiento que se plasma de diferentes maneras. Por ejemplo, generando nuevos productos tecnológicos, brindando nuevos servicios o mejorando los procesos, generando nuevos procesos. En menos palabras, la analítica de datos parte de una premisa de convertir esos datos en información en algo productivo para los procesos de toma de decisión. En menos palabras, los datos se están convirtiendo en nuevo petróleo en la economía y se requieren entonces de generar todo un ámbito de conocimiento que me permita estudiar los métodos, las herramientas, las técnicas para convertir los datos en información en conocimiento útil que permite interpretar, conocer, manejar los procesos y las dinámicas que hay que desarrollar. Entonces, la analítica de datos se dedica a estudiar, se dedica a desarrollar metodologías, herramientas que permitan extraer conocimiento desde los ámbitos organizacionales a partir de sus datos. En ese sentido, la analítica de datos debe considerar todos los tipos de datos, todas las formas de datos que puedan existir, datos estructurados y no estructurados, datos que vengan de cualquier fuente, datos en modelos ontológicos, es decir, que todas las diversas fuentes de datos deben ser analizados en la analítica de datos. Además, la analítica de datos debe permitir dejar hablar los datos, es el objeto básico. Y dejarlo hablar significa que puedan los datos ayudarnos a interpretar, a ilustrar, a ejemplificar, a clarificar lo que puede estar aconteciendo en un momento dado. Y lo que es más importante de la analítica de datos es que debe permitir hacer eso de manera autónoma, automatizada. Ese es el gran reto de la analítica de datos, que sea algo que sea lo más autónomo posible. Y ya hablaremos de este aspecto más adelante. Ahora, además de eso, fíjense que como son las diferentes fuentes y debe tratar de ganarse conocimiento de cualquier manera, pues hay que hacer minería de cualquier cosa para permitir que entonces esos datos que vienen de diferentes maneras puedan ser explotados. Usted puede hacer minería de datos, como clásicamente se ha venido haciendo, pero ahora puedo hacer también minería semántica para explotar ese montón de datos que la Internet me está dando
y también minería de procesos para descubrir por dentro esos modos de conocimiento que pueden haber dentro de una organización y por supuesto minería de grafos para explotar todo lo que está a través de las redes sociales, por ejemplo, pero también en otros ámbitos donde la teoría de grafo puede explotar. Entonces, la minería, cualquier cosa pasa a ser fundamental. Este libro que ustedes ven ahí es un libro que se pueden bajar desde mi página web que habla sobre esa temática en particular. Pero en general, la minería, cualquier cosa, me va a permitir producir lo que es el elemento fundamental de la analítica de datos, modelos de conocimiento. Modelos de conocimiento que me van a permitir describir o predecir o prescribir qué hacer, o optimizar procesos, o identificar qué puede estar pasando, diagnosticar. Es decir, hay una gran diversidad de modelos de conocimiento que con las tareas de minería de cualquier cosa yo debo ser capaz de producir. Ahora, para eso hay una fase previa fundamental, que es la que muchas veces más se descuida, y es la de preparar los datos. Por eso es que la ciencia de los datos se ha venido imponiendo como una disciplina fundamental, que por cierto, pues, es muy preciada en el ámbito del empleo. Entonces, la ciencia de los datos lo que busca es preparar a esos datos para poder entonces ser usados en los procesos de generación de modelos de conocimiento. Y fíjense lo interesante, la preparación de los datos normalmente es una de las etapas que más consume tiempo. De hecho, hay empresas que solo se dedican a eso. Después de hablar, Gartner, por ejemplo, se ha especializado en eso, que es una empresa de vigilancia tecnológica americana. El Barcelona Fútbol Club tiene empresas que subcontrata para captura y preparación de datos para sus procesos de análisis deportivo. Ahora, fíjense que yo les había dejado el mensaje de que es muy importante la parte de automatizar los procesos de generación de conocimiento. Y los procesos de generación de conocimiento, automatizarlos, no de generación, de los procesos de dejar hablar los datos, de dejar que los datos nos digan cosas. Para eso nosotros hemos venido trabajando en una metodología que permite generar ciclos autónomos que hacen que los modelos de conocimiento hablen entre ellos y permitan tomar Midano parte del principio de analizar dónde están los nichos organizacionales para plantear ciclos autónomos de tareas de análisis de datos para alcanzar objetivos estratégicos en las organizaciones. Para eso tiene tres fases. Una primera donde trata de caracterizar esos nichos donde se puede generar conocimiento estratégico en una organización. Después prepara los ciclos autónomos, prepara los datos para esos ciclos autónomos y después hace sí la implementación de ellos. Veamos algunos elementos más importantes de Midano. Un primer aspecto, como decíamos, era caracterizar la organización y analizar dónde es factible aplicar procesos de analítica de datos, porque no en todos ámbitos de una organización se debe emplear. Primero, porque no genera conocimiento estratégico. Segundo, porque no se tienen fuentes de datos. Tercero, porque no hay manera de considerar estrategias fundamentales que vayan a impactar a mi organización. Los ciclos autónomos tienen que impactar al ámbito donde se va a trabajar. En ese sentido, lo que uno habla es de escenarios futuros basados en los datos que vayan a mejorar las dinámicas organizacionales. Y Midano plantea en su etapa 4 un ejercicio de prospección tecnológica basada en los datos. Es decir, una planificación a futuro de los proyectos basados en analítica de datos para mejorar a la organización. Es un aspecto muy importante. Y para cada uno de esos escenarios futuros, uno construye los ciclos autónomos que me permiten alcanzar esos objetivos estratégicos. Entonces, mi proceso va a ser impactado por ciclos autónomos que permiten transformar el proceso para alcanzar los objetivos estratégicos. Y para eso, esos ciclos autónomos son conformados por tareas, por un lado, que me permiten monitorear al proceso, me permiten analizar lo que puede estar ocurriendo en el proceso, otras tareas que me permiten interpretar, que me permiten conocer esas dinámicas, entender qué puede estar pasando para después tomar decisiones. Y todas estas tareas de análisis de datos, estos tipos de tareas de monitoreo, de análisis y toma de decisiones, usan modelos de conocimientos para eso, modelos de optimización, modelos de predicción, que son utilizados por ellos para sus tareas en específico, haciendo que, usando técnicas de minería de cualquier cosa.
Ya después de eso, yo paso a desarrollar, a preparar mis datos y para eso necesito construir mis modelos multidimensionales y de identificar las variables que voy a requerir. Entonces, las variables que vienen de mis bases de datos externas o internas me van a permitir caracterizar de dónde vienen, cómo vienen, para qué sirven, y con eso es que voy a construir mis modelos multidimensionales. Cada ciclo autónomo tiene su propio modelo multidimensional, puede que sea compartido entre varios ciclos autónomos, y ya yo, teniendo identificado mi modelo multidimensional y las variables que los conforman, puedo pasar entonces a caracterizar qué operaciones de preparación de los datos debo hacer. Aquí en esta fase donde aparece la ciencia de los datos, aquí donde se realizan los procesos de limpieza, los procesos de transformación, los procesos de detección de valores atípicos, de análisis estadístico, de análisis de correlación. Es decir, aquí viene toda esa fase tan fundamental para los ciclos autónomos. Ya yo teniendo los datos listos, puedo pasar a implementar mis tareas de analítica de datos. Ya las tengo especificadas, las que me van a monitorear, analizar o me van a permitir tomar decisiones, y para eso puedo utilizar cualquiera de estas técnicas. Cualquiera de ellas me va a permitir el desarrollo de cada una de las tareas de analítica de datos que se requieran. Ahora, algo importante es que yo, como son modelos de conocimiento, los debo validar. Para eso tengo que usar las técnicas adecuadas de validación, técnicas de base estadística, por ejemplo, cross-validation, pero existen muchas más, y después lo tengo que insertar en mi entorno organizacional para ver cómo se comportan estos modelos. Bueno, fíjense que hemos hablado hasta acá de dos cosas. Por un lado, hablamos de la importancia de la analítica de datos para el Internet de las cosas. Por otro, hablamos de la necesidad de automatizar los procesos de análisis de datos y Midano a través de la propuesta de ciclos autónomos de una manera de automatizarlo. Veamos ahora cómo podemos utilizarlos y arranquemos en el caso de las ciudades inteligentes. Una ciudad hay que verla como un sistema de sistemas que gestionan el problema de transporte, que gestionan los aspectos energéticos de la ciudad, que tienen todos los elementos de gestión de gobierno. Es decir, que está compuesto por muchos sistemas y cada uno de esos sistemas está generando, me está produciendo, me está consumiendo información. Lo que es interesante es usar esa gran cantidad de datos que cada uno de esos sistemas está produciendo para que la propia ciudad pueda de manera inteligente tomar decisiones. Es decir, que de alguna u otra manera esas ciudades realmente van a pasar a ser inteligentes si son capaces de usar ese conocimiento para transformar a la sociedad como tal. Es decir, cuando una ciudad se alimenta de sus datos y toma decisiones para hacer la gestión de su ciudad, es que estamos hablando de una ciudad inteligente. Es decir, que podamos entonces tener una ciudad inteligente con la capacidad de hacer gestión de cada uno de los elementos, de las luces de una ciudad, de los semáforos de una ciudad, del consumo energético de una ciudad, entre otras cosas. Es decir, que estarían hablando entre ellos para ver cómo se están haciendo las cosas, cómo lo podemos hacer mejor, qué puede pasar a futuro, donde entre ellos se cruzan datos, información, procesos de toma de decisión, se hablan a partir de sus datos. La analítica de datos en una ciudad inteligente parte de ese principio. Nosotros al respecto hemos venido trabajando en un middleware que hace una gestión de esos datos. Fíjense que aquí está la capa de análisis de datos, pero que además tiene que caracterizar a todos los elementos. Entonces, por ejemplo, en la parte superior a mano derecha, fíjense que ahí están los grandes sistemas de una ciudad inteligente, el de gestión de transporte, el de gestión energético y demás. Pero además, en el lado superior derecho están todos los elementos que caracterizan a una sociedad, sus ciudadanos, los dispositivos o cosas inteligentes, los sensores, actuadores, es decir, lo que llamamos gemelos digitales. Ahora, como hay una gran cantidad de datos y se están generando servicios, entonces yo requiero, por un lado, tener que gestionar los servicios de cualquier cosa. Así como hago minería, cualquier cosa, debo hacer gestión de servicios de cualquier cosa, que además se pueden desplegar en cualquier sitio, en la nube, localmente, en la neblina, y además basados en el contexto. Es decir, que debe ser un sistema que pueda hacer esa gerencia de manera lo más dinámica posible de mi entorno organizacional. Veamos un ejemplo concreto. Por ejemplo, la gestión
autónoma de la energía para manejar los climatizadores en un edificio inteligente. Y fíjense que en este primer ejemplo que hay un ciclo autónomo, es un sistema HVAC, es decir, tengo varios climatizadores y yo ahora tengo que hacer dos cosas. Por un lado, seleccionar con cuáles climatizadores voy a trabajar y después controlar a esos climatizadores que fui seleccionando. Mi primer ciclo autónomo apunta a esa gestión. Fíjense que entonces hay dos tareas: optimizar la configuración de los climatizadores que voy a utilizar y después controlarlos. Y para eso uso dos modelos. Un primer modelo, que es un modelo que me permite optimizar en función de varios criterios. Quiero maximizar el confort, minimizar la energía, disminuir los costos y después quiero controlar a cada uno de los climatizadores. Fíjense que esos son dos problemas, uno de optimización multiobjetivo y otro de control difuso, basado en los datos que permiten en un momento dado configurar a mi sistema multi-HVAC, es decir, de múltiples climatizadores para esta gestión. Este sistema que ustedes ven acá está funcionando como prototipo en el Teatro de la Ópera de Madrid. Es con los datos del Teatro de la Ópera de Madrid que hemos venido trabajando esto. Pero hemos ido un poco más allá. A ese sistema, después que está funcionando, ahora hay otro ciclo autónomo sobre ese ciclo que lo que está ahora haciendo es supervisar lo que hace el otro. Para eso debe detectar, diagnosticar y en función de eso hacer acciones correctivas. Y con los mismos datos del teatro real somos capaces, por ejemplo, de construir modelos que me van caracterizando las zonas funcionales. Por ejemplo, el negro es una zona funcional normal y las otras que ustedes ven con otros colores, azules, violeta y demás, son zonas con fallas. Entonces, fíjense que me permiten ya caracterizar el comportamiento de los datos y en función de eso definir las acciones operativas, que es un poco la regla que ustedes ven acá. Entonces, un dashboard, usando estos modelos, es capaz de ir prediciendo el comportamiento, el consumo energético, eficiencia energética de los climatizadores e ir notificando en tiempo real lo que va ocurriendo. Ahora, fíjense, pasando otro ejemplo, es el sistema educativo. En el sistema educativo yo puedo hacer analítica de muchas cosas. Por ejemplo, una institución puede ser analítica para ver cómo están haciendo las cosas, o puede ser analítica en su ámbito académico para saber qué carreras dar, cuál es la pertinencia de esa carrera, cómo están las ofertas de profesionales afuera, o tratar de vincularse más a ellos, o hacer analítica científica para determinar sus políticas científicas, hacia qué área deben investigar, cuáles son las fuentes de financiamiento, cuál es el perfil de sus investigadores. Y la que más se ha venido trabajando, que es la analítica de aprendizaje, es decir, usar los datos, los procesos educativos para tratar de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre eso le voy a hacer un zoom, porque hay un proyecto que nosotros venimos desarrollando desde hace unos 4 años, en la cual hemos logrado ir automatizando el entorno de aprendizaje a partir de objetos que hablan entre ellos. Por ejemplo, el sistema recomendador habla con el EVA, un ejemplo de EVA, Moodle, y es el que usamos nosotros con el proyecto, pero a la vez el EVA habla con la pizarra inteligente, habla con otros dispositivos para ir dinamizando el salón de clase. Este salón de clase tiene varios ciclos autónomos de tareas de learning analítica, es decir, de analítica de aprendizaje. Por ejemplo, tiene una que se trata de preocupar por el perfil de los estudiantes, tiene otra que trata de buscar los recursos de aprendizaje y así sucesivamente existen muchas más. Ahora, cada de esos ciclos autónomos que tienen objetivos muy particulares van trabajando en paralelo, pero van cumpliendo sus objetivos y van desarrollando tareas de minería de cualquier cosa. Por ejemplo, para definir el estilo de aprendizaje de los estudiantes se requiere hacer minería de datos en los sistemas académicos, minería de grafos para ver cómo se comportan en Internet y en las redes sociales, y minería de texto para analizar los contenidos de los mensajes que mandan. A partir de ahí, uno es capaz de descubrir el estilo de aprendizaje de un estudiante. Ahora veamos el caso de las comunicaciones y particularmente en IoT. IoT, lo que ustedes están viendo acá, es el modelo estándar que se ha venido implantando. De un lado tenemos los objetos, del otro lado las aplicaciones, y yo debo ahora proveer un servicio comunicacional en el cual tengo nodos que son servidores o gateway y lo demás son enlaces de comunicación. Entonces yo debo garantizar en estos medios de comunicación una alta calidad de experiencia y una alta calidad de servicio. Cuando digo eso es que hay restricciones comunicacionales muy importantes que deben ser alcanzadas.
Y para lograr eso, hay que resolver los cuellos de botellas que se pueden presentar en los nodos, es decir, en los gateways o en los servidores, pero también en las propias redes de comunicación. Entonces, para eso uno puede atacarlo, ya sea a nivel de la plataforma, es decir, extremo a extremo, no dejando entrar aplicaciones o controlando el tráfico en los dispositivos, o trabajando en las pequeñas redes entre los nodos. Nosotros hemos venido trabajando con un enfoque híbrido que trata de trabajar a estos dos niveles para tratar de garantizar calidad de servicio y calidad de la experiencia. Y en ese sentido hemos propuesto un primer ciclo autónomo que me controla las entradas y salidas de las aplicaciones y los dispositivos, de tal manera garantizar un performance a nivel de la red de IoT. En ese sentido, ese ciclo autónomo es capaz de perfilar el comportamiento de los nodos, de los servidores, de los componentes de esos nodos, de su memoria, de su CPU, y en función de eso, pues regular el tráfico a las entradas y salidas de nuestro sistema. Pero hemos ido un poco más allá, porque para controlar el tráfico entre los nodos, tengo que actuar sobre los protocolos de transporte que se estén utilizando en un momento dado. Y lo que hemos hecho es proponer que se descompongan y yo construya los protocolos de transporte de manera autónoma, se descompongan las funcionalidades de transporte para ello, y en función de eso, yo puedo ahora de manera dinámica construir protocolos de transporte. Ahora, partiendo de esta premisa conceptual, yo ahora puedo construir ciclos autónomos que los voy a tener ahora en los nodos de mi plataforma IoT para que ellos de manera autónoma construyan los protocolos de transporte que se requieran para brindar una calidad de servicio en un momento dado. En ese sentido, a diferencia del otro ciclo autónomo que les hablé antes, estos ciclos autónomos están en los nodos de mis redes IoT y son ellos los que se van a configurar de manera automática para establecer cuáles son la calidad, los protocolos de transporte que me garanticen la calidad de servicio requerido en un momento dado. En ese sentido, eso me permite ahora responder a los dos grandes requerimientos que actualmente tienen las redes IoT. Uno, a nivel del contexto IoT, es decir, la calidad de servicio extremo a extremo entre aplicaciones y dispositivos. Y otro, ir hacia Internet táctil. Y el Internet táctil tiene la cualidad de que yo ahora debo garantizar que sobre la red viajen no solo mensajes como ahora lo hacen, sino que también viajen comandos. Fíjense que hasta ahora nosotros habíamos podido explotar dos sentidos, que era el visual y el textual, el del sonido y el auditivo. Ahora le estamos incorporando el tacto y el tacto me permite generar comandos que ahora del otro lado se deben sentir, se deben poder aplicar. Ese es el gran reto de Internet táctil, lo que implica que ahora yo tengo requerimientos mucho más importantes. Entonces, en el contexto de IoT es mucho más sencillo porque es a nivel de la aplicación. Se generan comandos que el dispositivo tiene que abrir. Por ejemplo, en este simulador que nosotros hemos desarrollado, hay aplicaciones que van controlando un vehículo y ese vehículo, esas aplicaciones de control, cuando quieren actuar sobre otro dispositivo externo, pues le mandan mensaje y, por ejemplo, le abre el paso para entrar en una autopista, pero fíjense que eso pasa a ser comandos muy simples desde una aplicación a un dispositivo. En el caso de Internet táctil es mucho más complicado porque como son comandos, yo tengo que garantizar que esos comandos lleguen inmediatamente al otro lado. Para eso, la propuesta que se ha venido desarrollando para Internet táctil es crear caminos virtuales. Es decir, que tengo que cortar mi red para garantizar la calidad de experiencia. Un buen ejemplo es en la teleoperación, es decir, que cuando estoy operando remotamente, cuando yo esté haciendo algún comando, inmediatamente llegue al paciente al otro lado, sin importar dónde esté. Y para eso tengo que garantizar estas características en mi red. Bueno, el último ámbito que vamos a analizar es a nivel de la industria 4.0, cómo la analítica de datos impacta y cómo se requieren ciclos autónomos para hacer esa gestión. Y fíjense que en la industria 4.0 lo que nos conseguimos es un montón de dispositivos hablando entre ellos, con la necesidad de comunicarse, de ponerse de acuerdo para colaborar. Ese es el fin supremo de la fábrica inteligente, que sean los propios dispositivos que hablen entre ellos para ponerse de acuerdo en los procesos a producir. Eso implica que hay que hacer Internet del todo, es decir, que los servicios, las cosas, la gente, los datos se puedan integrar y que pueda ser
y proveerse servicio de cualquier cosa. El elemento fundamental de este proceso es la integración y la interoperabilidad entre ellos. Y para eso se necesita de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías que permitan coordinarse, cooperar y colaborar entre ellos. Las más maduras es la de conectarse y comunicar, y eso es lo primero que nos vendió Internet de las cosas. Pero las otras, que es la que permiten actuar en conjunto, trabajar, son aún retos por alcanzar. Y en ese sentido, poder establecer mecanismos y procesos donde tanto a nivel interno de una organización o con otros actores fuera de la organización se den dinámicas de coordinación, de colaboración, de cooperación de manera autónoma, además, es lo fundamental. Entonces, que no sean solamente los dispositivos dentro de una organización, sino entre organizaciones que con dinámicas internas y completamente autónomas, lo que está llamado a impulsarse de la industria 4.0. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando con un middleware que busca tener ciclos autónomos que puedan hacer este trabajo. Es decir, ciclos autónomos que detecten procesos donde haya de manera autónoma deba producirse nuevos productos, etcétera, y a partir de ahí generar entonces dinámicas que permitan producir ese producto que se quiera hacer, pero todo de una manera mucho más autónoma. Eso, por ejemplo, va a permitir personalizar los productos que se compren. Un carro a la medida, un pan según las características dietéticas de una persona y así sucesivamente. En ese sentido, nosotros hemos venido para ese proceso de coordinación, colaboración y cooperación, hemos venido desarrollando procesos de analítica de datos basados en el concepto de ciclo autónomo que permitan la coordinación, la cooperación o la colaboración entre los dispositivos de un proceso productivo. Y para esos procesos, de nuevo, ocurre minería de cualquier cosa, minería de procesos, minería de datos, minería semántica. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá es un ejemplo de un proceso de supervisión de un proceso productivo, donde yo tengo que hacer minería de procesos para ver cómo se están haciendo las cosas y minería predictiva para adelantarme algunos comportamientos anormales de algunos de los elementos de mis procesos, por ejemplo, de algunas de las unidades de producción. Entonces, lo que ustedes están viendo a la izquierda es un poco la plataforma en la que hemos venido trabajando. Y fíjense que usando modelos predictivos y de procesos, dentro de nuestro ciclo autónomo de supervisión somos capaces de predecir el comportamiento de las unidades, somos capaces, que es un poco lo que ustedes ven a mano izquierda, abajo, y a mano derecha abajo, están viendo los cuellos de botellas que aparecen en los flujos de proceso. De esta manera poder actuar, poder reconfigurar el proceso productivo de manera autónoma, usando otro ciclo autónomo de reconfiguración, porque este ciclo autónomo llamaría al otro para ese proceso en un momento dado. Estos son algunos ejemplos de cómo los ciclos autónomos estarían actuando en este ámbito. Entonces, como ven, estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial va a aparecer en todos lados para cualquier cosa. Todos los dispositivos van a tener algo de inteligencia artificial. Va a entrar como una dinámica interna. Lo que es relevante es que la inteligencia artificial puede ser usada para explotar los datos que tenemos. Eso va a revolucionar lo que está ocurriendo porque va a generar nuevos dispositivos, nuevas herramientas. Un buen ejemplo es el Internet táctil. Y eso va a producir entonces nuevas dinámicas donde la inteligencia artificial va a jugar un papel importante. Y eso va a consolidar ciertos dispositivos en el futuro inmediato que hasta ahora no conocemos. Es decir, que la analítica de datos va a permitir que muchos de estos avances se hagan mucho más estables, se hagan cada vez más profundos con los desarrollos que vayamos haciendo. Ahora, se requieren algunas mejoras, por ejemplo, se requieren nuevas técnicas de metaaprendizaje, es decir, que los algoritmos de aprendizaje puedan autoaprender, que sean capaces de desaprender, pero de nuevo volver a aprender, por ejemplo, a parametrizarse, a caracterizarse de manera autónoma. Para eso se requiere ir mejorando los procesos de caracterización de los descriptores en nuestros modelos, ir hacia mecanismos más automáticos de descubrimiento de variables, de extracción, de generación de nuevas variables. Este es un nuevo nicho que se está abriendo y va adquiriendo mucha madurez en el área de analítica de datos, que está muy vinculado a automatizar los procesos
de preparación de los datos, pero también de los ciclos autónomos. Tenemos que ir hacia la automatización también, así como los modelos hablan entre ellos por sí solos, automatizar esos procesos de generación de modelos. Y por supuesto, también hacia esquemas de aprendizaje híbrido que permitan en cualquier momento aprender desde cualquier fuente de datos, bajo formas supervisadas, no supervisadas, mezclados, no reforzamiento, para poder enfrentar los retos de conocimientos que vienen en el futuro. Muchísimas gracias. La presentación la van a conseguir ahí. Van a también algunos de los libros que he venido mostrando, también lo pueden bajar en mi página web. Quiero agradecerle también a las universidades que me han ayudado a trabajar estos últimos años entre estos productos. Muchas de las cosas que les he presentado son publicaciones que ustedes van a conseguir acá. Están vinculadas a proyectos H2020, por ejemplo, Marie Curie o God Energy Talent, son proyectos que han financiado mucho los trabajos que ustedes ven acá. Entonces también es un agradecimiento a ellos, también a Prometeo en su momento, el programa Prometeo, por el aporte también inicial a muchos de estos trabajos. Y aquí están viendo pues algunos de los últimos trabajos relacionados con estas temáticas. Muchísimas gracias por haberme permitido estar acá. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. Estoy a través de mi correo electrónico, que no está acá, aguilar@ula.be. Me pueden contactar para cualquier tipo de pregunta, para cualquier duda. Muchísimas gracias a todos.